RCR, la red que comunica y une al Perú. Saludamos a esta hora y le agradecemos, como siempre, la deferencia que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, a la doctora Elisa Becea, y la directora del Instituto de Derechos Humanos y Desarrollo en la Universidad San Martín de Porres. Qué gusto saludar a la doctora Becea, muy amable. José, muy buenos días, encantada de estar aquí en tu programa. El Congreso oficializó la ley 31494, ¿no?, que reconoce a los comités de autodefensa y desarrollo rural y los incorpora en el sistema de seguridad ciudadana, ¿no? Me gustaría conocer un primer punto de vista suyo, ¿no?, porque se empieza ya a perfilar qué orientación podría tener esta decisión, ¿no?, y cuáles podrían ser los riesgos, ¿no? Sí, efectivamente, José, bueno, lamento bastante que se haya aprobado esta ley entre gallos y medianoche, que inclusive pues ha pasado casi desapercibida porque la considero inconstitucional y también contraria a los derechos humanos que reconoce nuestra Carta Magna también, y desconoce también los compromisos internacionales del Estado peruano en esta materia. ¿Y por qué digo que es inconstitucional? Porque en primer lugar, al crear o al incorporar estos comités de autodefensa a lo que es el sistema de seguridad ciudadana, le está dando atribuciones que la misma Constitución no les faculta. Ya la Constitución en el artículo 165 y 166 establece claramente, en primer lugar, cuál es la finalidad de las Fuerzas Armadas en cuanto a el resguardo, la protección de lo que es la soberanía y la integridad del territorio de la República. En el 166 le confiere justamente a la Policía Nacional todo lo que tiene que ver con garantizar, mantener y restablecer el orden interno. Entonces, ya la Constitución ha establecido claramente a quién le compete, ¿no?, la seguridad ciudadana en nuestro país, y al incorporar estos comités de autodefensa, lo que está haciendo es crear pues un híbrido que no está configurado en nuestra Constitución. Es más, José, me preocupa muchísimo porque se justifica la creación de estos comités de autodefensa en estos territorios que existen en el país, que están declarados en emergencia, ¿no? Es un régimen de excepción también del cual nos habla la Constitución, por razones de terrorismo, por razones de narcotráfico. Sin embargo, esta situación no configura la necesidad de su creación, porque ese control está a cargo ya de la Policía Nacional. Y en el caso de los estados de emergencia está las Fuerzas Armadas, ¿no?, que también hacen su labor. Entonces, inclusive también me preocupa muchísimo porque esta ley en los artículos 1 y 2 impacta directamente en los pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque se entiende que esta es una iniciativa espontánea que nace a partir, ¿no?, de la organización de las comunidades campesinas, nativas y centros poblados. Sin embargo, estas comunidades nativas y campesinas tienen autodeterminación, tienen derecho a autogobernarse, y en ningún momento se les ha consultado para la conformación de estos comités de autodefensa y darles vida legal. Por lo tanto, también se ha infringido este derecho a la consulta previa, que debió de haberse realizado con anticipación a siquiera imaginarnos tener esta ley. El otro aspecto de esta norma señala que estos comités de autodefensa van a ser acreditados por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, ¿no?, en coordinación con la Policía Nacional. O sea, ¿de qué manera podría llevarse a cabo esta acreditación? O sea, ¿quién podría calificar o decir, tú te vas a incorporar, ¿no? Y esto puede interpretarse a la par también como fuerzas paralelas. Por supuesto, claro que sí. Además, también en la misma ley le da la oportunidad a aquel que quiera hacer el año de servicio militar obligatorio de incorporarse a los comités de autodefensa. Dígame usted, José, en un año, ¿cómo podemos capacitar a jóvenes inclusive
a que puedan utilizar armamento porque van a estar armados. Esta ley faculta que tengan armamento, inclusive que puedan conseguir armamento también, no solamente por parte de la policía, o sea, que los dote el Estado, sino también de forma particular. Y el financiamiento de estos comités de autodefensa también es particular, no solamente gobierno regional y local, como dice la norma, sino también que pueden ser financiados por el privado. Entonces, imagínense, esto es paramilitarismo, con todas sus leyes. ¿Y quién garantiza que estas donaciones de armamentos provengan de acciones ilícitas, ¿no? Minería ilegal, narcotráfico, trata de personas. No. ¿Quién garantiza esto? Y la norma no lo dice, ¿no? Y el Estado, cuando estemos, que Dios no lo quiera, en una situación en la cual se puedan cometer violaciones a derechos humanos, desapariciones forzadas, cuando se atente contra la misma comunidad, caso, por ejemplo, me permito citar casos que ya existen ante el sistema interamericano, como el caso de la masacre de La Rochela, donde hubo un ajusticiamiento a operadores de justicia, justamente por fuerzas paramilitares como estos comités de autodefensa, con la misma denominación, la intervención de policías y militares, ¿no? Entonces, ahí el Estado saca cuerpo, pero esta ley inclusive les da, los defiende legalmente a estos comités de autodefensa, pero al momento cuando las papas quemen y cuando se produzca este tipo de responsabilidades por parte del Estado, el Estado lo que hace siempre es desconocer esta responsabilidad. El Estado peruano tiene la obligación de prevenir violaciones de derechos humanos y con esta ley no lo está haciendo. Vuelvo a repetir, la norma dice que los va a capacitar, pero también abre la puerta a que cuando uno quiera hacer el servicio militar obligatorio, lo puede hacer en un año. O sea, en un año te vas a capacitar, en un año vas a hacer el servicio militar obligatorio, vas a adquirir armamento, en un año puedes hacer muchísimas cosas. Y puede servir como parte de operadores políticos, donde aquí los fines no va a ser justamente el de mantener la seguridad interna de nuestro país. ¿En la región qué casos se presentan así similares a esta norma? ¿Hay alguno? Por supuesto, Venezuela, Cuba, Guatemala, Colombia. Yo le acabo de citar justamente ese caso de La Rochela, ¿no? Llegó a la corte, el caso de La Rochela, que fue justamente una masacre que se dio en Colombia, donde agentes operadores de justicia fueron masacrados en el contexto de la lucha antisubversiva que había en ese momento en Colombia, ¿no? En ese contexto justamente es que se crean estos comités de autodefensa. No olvidemos, José, que aquí en el Perú también en la época del terrorismo se creó, pero era una época donde pues había pues un estado de emergencia flagrante, ¿no? Donde el contexto de la situación ameritaba de repente tener esos comités de autodefensa, pero para el resguardo justamente de su misma comunidad. Ahora bien, la naturaleza de estos comités de autodefensa que pueden existir el día de hoy porque son espontáneos y se crean solamente para un control, digamos, más local de los delitos como abigeato, que son delitos comunes, regulares, menores, que no requiere pues de una fuerza excesiva, ¿no? Como el uso de armamento militar, que bien podrían hoy en día estar implementando a estos comités de autodefensa creados bajo esta norma. Ahora, todo este accionar, ¿a qué puede venir? A que tengamos grupos paramilitares y lo más peligroso, y si no corríjame, usted es un especialista en temas constitucionales, que esto sea una utilización a lo que se denomina la justicia consuetudinaria, exceso de esta justicia. Por supuesto, evidentemente, José, eso es lo que yo creo que puede pasar aquí, porque definitivamente aquí nosotros constitucionalmente ya estamos organizados, digamos, hay competencias habilitadas tanto para la Policía Nacional como para las Fuerzas Armadas para ejercer un real control de la inseguridad ciudadana. Lo que pasa y lo que falta aquí es fortalecer las instituciones. La creación de estos comités de autodefensa, la creación legal de estos comités de autodefensa debilita más bien a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas. No les está haciendo un favor, los está debilitando. Lo que deberíamos de hacer es todo lo contrario, fortalecerlas, ¿no? A mí me preocupa muchísimo porque ahora se da en el ámbito rural donde justamente hoy en día
Tenemos gobiernos regionales que están dominados por la corrupción, José. Esa es una realidad, no hay que tampoco taparnos los ojos con las manos. Y vamos a ver que estos gobiernos regionales, por esta ley, ahora van a poder financiar comités de autodefensa, que están justamente, que van a poder hacer, digamos, entre paréntesis, controlar la seguridad, ¿no? Ser una fuerza de justicia en esos ámbitos donde muchas veces el Estado, la presencia judicial del Estado no llega. Y eso es muy peligroso, muy peligroso, porque estaríamos más bien aquí abriéndole otro camino a la corrupción, más allá del tema de la violación de derechos humanos, del derecho a la paz que tienen y a la seguridad. Esto no colabora con el derecho a la seguridad, es todo lo contrario, va en contra de lo que es el derecho a la seguridad, porque el derecho a la seguridad interna, mi estimado José, se garantiza justamente a través de la institucionalidad, ¿no?, de nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional, no creando elementos paralelos que salen de una estructura ya establecida constitucionalmente y por ley orgánica. Usted mencionaba el caso de La Rochena en Colombia, y esto podría meritar que la Corte Interamericana observe en este caso lo que se ha aprobado en el Perú. Bueno, definitivamente podemos adoptar varias vías, puede ser una vía la inconstitucionalidad de la ley, ¿no? Por supuesto podemos acudir a la Comisión Interamericana, ya la Comisión Interamericana en otros casos también ha opinado en razón a la creación de este tipo de comités de autodefensa, y creo que en este momento sería pues importante también una opinión por parte de la Comisión, y en su momento, que Dios no lo quiera, llegue algún caso a la Corte, ¿no? Nosotros tenemos una historia de paramilitarismo en la región abundante, algo a lo cual me parece que el Estado peruano no ha recurrido antes a la jurisprudencia internacional antes de crear esta norma, ¿no? Y esto es lamentable porque también debilita el sistema, nuestro ordenamiento jurídico, José. Ahora, no sabemos si va a haber un pronunciamiento, ¿no? Esperemos que sí, ¿no? Aunque no son deliberantes, un pronunciamiento de parte del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, ¿no? Porque es importante conocer qué piensan ellos, ¿no? Sí, y bueno, y más allá del tema de las Fuerzas Armadas, que también me parece importante, yo quisiera ver al Congreso de la República asumiendo esta responsabilidad. No he visto en ningún momento que se haya hecho algún tipo de conferencia de prensa para socializar con la opinión pública esta ley. Nosotros nos hemos enterado por el peruano, ¿no? Los que estamos ya acostumbrados a leer las normas todos los días por nuestra profesión. Pero esto le ha agarrado frío a muchos ciudadanos que no están de acuerdo con este tipo de normas, ¿no? Aquí el Congreso tiene que asumir su responsabilidad. Ahora, con la experiencia que usted tiene, ¿los congresistas no han medido, no han sopesado los riesgos de esta norma? Totalmente. Me parece bastante delicado, porque esta norma debe haber pasado por ejemplo, por la Comisión de Constitución, la Comisión de Justicia, para analizar el fondo de la norma, ¿no? Y ver el encuadre, sobre todo jurídico, de la norma, en razón a los compromisos, vuelvo a repetir, de derechos humanos que ha suscrito el Estado peruano. Definitivamente esto rompe completamente lo que es la línea de los estándares internacionales en materia justamente de desapariciones forzadas, de protección del derecho a la vida, ¿no?, que ya la Corte Interamericana ha establecido, ¿no?, y sobre todo refiriéndose puntualmente a la responsabilidad que tiene el Estado en la formación de estos grupos paramilitares. Doctora Elizabeth Sea, muy reconocido por esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto conversar con usted, muy amable. RCR, la red que comunica y une al Perú.